A esta hora de la tarde conversamos con Gloria Díaz, quien es directora ejecutiva de FENACEF. Muy buenas tardes, gracias por atender nuestro llamado. Hola Macarena, buenas tardes, gusto saludarte. Igualmente, y bueno, partiré preguntándote cuál es el diagnóstico que tienen ustedes, las enfermeras y enfermeros, respecto a este incremento en las cifras de contagios y fallecidos que ha habido en los últimos días de contagios de COVID-19. Mira, para nosotros es un diagnóstico bastante preocupante desde el punto de vista técnico. Nosotros hemos advertido en innumerables ocasiones que este escenario se veía venir, que deberíamos haber previsto de alguna manera. Sin embargo, no fuimos escuchados y lamentablemente hoy día estamos lamentando, para la redundancia, cifras catastróficas. Escuché el otro día al ministro París decir que cuando la catástrofe sea más evidente iban a tomar algunas decisiones más fuertes. Sin embargo, yo pregunto, ¿qué más catastrófico que esto? Hoy día estamos lamentando demasiadas muertes de chilenos y que no hay que relativizarlo en solamente una cifra, sino que también ver que por cada fallecimiento es una familia que queda destrozada para siempre. Ahora, frente a la campaña de vacunación en la que haya más de 5 millones de personas que han recibido una dosis, surge la pregunta de en qué está fallando nuestro país por el fallecimiento de casi 30.000 personas y los casos de contagios que, como ya mencionábamos, han aumentado y suman casi 1 millón. Sí, acá hay un tema que hay una responsabilidad compartida y eso tenemos que asumirla todos. Si bien el gobierno ha mandado mensajes erráticos con el tema de la frontera, los permisos de vacaciones, las cuarentenas dinámicas, también hay una responsabilidad individual y la comunidad no se ha hecho a cargo de eso. Es necesario que la población en general tome conciencia de que esto es grave, que estamos en el peor escenario que podríamos haber imaginado, esto está lejos de terminar y que si bien es cierto tenemos inoculados 5 millones de habitantes en nuestro país, eso no asegura que no puedan contagiarse. La vacuna hay que entender que no nos protege 100% del virus. Lo que nos impide o lo que nos protege, más bien dicho, es que a lo mejor si nos contagiamos nos vamos a enfermar gravemente, nos vamos a requerir de una UCI y es muy probable que nos vamos a morir. Sin embargo, no impide que yo, incluso estando vacunada, me pueda contagiar y yo pueda contagiar al resto. Entonces, hay un tema acá, comunicacionalmente hablando, el gobierno ha tenido una campaña muy triunfalista donde se ha dado todo el énfasis en lo que es la vacuna y esta campaña que si bien es cierto nosotros reconocemos que es efectiva y ha tenido mucho éxito, no es la panacea y no es la única medida que nosotros podamos sortear para que podamos salir de esta pandemia. Ahora, otra de las preocupaciones respecto a lo que ha ocurrido con el retorno a las clases presenciales, que duró muy poco porque con este incremento de los contagios tuvo que revertirse. ¿Qué pasa con las señales? ¿Qué esperarían ustedes para el abordaje de la pandemia desde un enfoque diferente, quizás? Lo que esperamos es lo mismo que estamos esperando hace un montón de meses, que seamos convocados a estas mesas social de COVID, que podamos dar nuestra mirada. Claramente el tema del retorno a clases se puede catalogar como un retroceso, un desacierto, efectivamente, porque al llevar a los niños al colegio también aumenta la circulación de la gente. Hay que pensar que hay muchos niños pequeños que no se van solos al colegio, entonces en ese sentido, claramente el abrir las clases presenciales genera eh, mayor gente circulando. Entonces, claramente nosotros necesitamos conversar con el ministerio, hemos dado múltiples señales, hemos tratado por varios medios tratar de contactarnos con el ministro París, hemos mandado correos que han sido no contestados, dando nuestras propuestas. Y en ese sentido incluso apuntamos a una mirada un poco más territorial incluso, donde los alcaldes como jefes comunales son los que más conocen a su población y es necesario abordar también desde una mirada territorial lo que está pasando en cada comuna, porque cada comuna tiene una realidad distinta también. Por otro lado, ustedes desde FENACEM han venido también advirtiendo sobre los riesgos en materia de salud mental derivados de la pandemia, principalmente por las cuarentenas, la incertidumbre o el virus mismo, una vez que las personas están internadas y viven experiencias traumáticas. ¿Cuáles son las conclusiones que han sacado al respecto?
Sí, efectivamente, el 2020 y lo que va corrido de este 2021 ha sido uno de los años más duros para el personal de salud en materia de manejo asistencial. La pandemia nos ha reventado, por así decirlo, hablando de manera más coloquial, nos ha afectado y nos ha pegado duro. Estamos en una situación bastante compleja, tenemos más del 20% del personal de salud hoy día está fuera y ese porcentaje de ausentismo puede subir porque están estresados, están complicados desde el punto de vista de salud mental. Acá hay una multicausalidad, no podríamos atribuirla solamente a uno, sino a muchas causas, y entre esos los turnos largos, extenuantes. Si 12 horas de turno ya eran cansadores, imagínate aquellos que están haciendo turnos de 24 horas seguidas, sin el descanso necesario. Muchas veces tienen que cubrir turnos, generan horas extras, trabajo que a muchas veces es invisibilizado incluso. El año pasado se generó una encuesta a través de la Secretaría de Salud de la CUT que mostraba que el 62% de los trabajadores ejercen una labor clínica, es decir, una labor asistencial, una labor directamente con el paciente, y el 46% de los trabajadores de la salud hacen horas extras. Entonces, claramente aquí va a haber un detrimento en la salud mental que tiene que ser corregida ahora en el corto plazo, si no vamos a estar viviendo, cuando se termine la pandemia o cuando baje el nivel de contagio, vamos a estar viviendo una segunda pandemia que es de los trastornos de salud mental. Y frente a esta segunda pandemia y las cifras que mencionas, ¿cuál es el emplazamiento, las propuestas que ustedes tienen hacia el gobierno respecto tanto al tema de la salud mental en las enfermeras y enfermeros que están en esta situación extrema, como también en cuanto a la infraestructura para poder resistir ambas enfermedades, ambas pandemias, por así decirlo? Exacto, acá hay un tema primordial que para todo, siempre lo más económico, siempre lo más barato va a ser la prevención. Si al gobierno o a las autoridades le preocupa el tema de recursos, efectivamente lo más económico y lo más fácil de abordar siempre va a ser la prevención y no tratar la enfermedad, que siempre es mucho más caro y más de más largo aliento. Los problemas de salud mental tenemos que entenderlo muy similar al COVID. Mientras más tarde estemos preguntando o consultando, mucho más difícil va a ser el manejo y la recuperación de esa persona. Primero aquí hay que reparar el daño al tiro, inmediatamente. Hay que propiciar los descansos adecuados y en ese sentido, de alguna manera, la autoridad y las autoridades locales a nivel de los hospitales tienen que propiciar el descanso de sus funcionarios. Tiene que haber desarrollado un plan permanente de cuidado de salud de los funcionarios, no solamente a causa de la pandemia. Si se van a generar algunas estrategias, debe ser mantenidas en el tiempo porque esto va a durar muchos años. También se tiene que considerar las condiciones organizacionales. Claramente las condiciones contractuales también influyen. Aquel que tiene un sistema de contrato a honorario, que está mucho más precarizado y vulnerable, va a tener mayor riesgo de tener trastornos de salud mental. Y claramente tenemos que considerar que el 70% de los funcionarios en salud son mujeres, por ende tiene que haber un enfoque de género en el manejo. Tenemos que pensar que las mujeres muchas veces tenemos doble presencia. ¿Qué significa esto? Que la mujer que está trabajando en turno atendiendo a un paciente está pensando en lo que está pasando en su casa, que tiene que pagar cuentas, que después del turno tiene que hacer tales cosas. Y esa multiplicidad de roles y esa doble presencia repercute claramente en su salud mental. Por ende, tiene que haber un enfoque de género también en el abordaje de los trastornos de salud mental. Esas fueron entonces las palabras de Gloria Díaz, directora ejecutiva de FENACENF. Te agradecemos mucho por este contacto telefónico, como siempre, por tu disposición a conversar con nosotros. Muchas gracias, Macarena.